Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Eterno sea con cada uno de vosotros. Es para mí un privilegio que el Señor me permite en este día poder compartir con ustedes el tema Bienaventurado el hombre que anda en tus caminos, siguiendo con la secuencia del eslogan mensual, las bienaventuranzas bíblicas por la obediencia. Hoy nos corresponde este tema maravilloso que está basado en el libro de los Salmos, capítulo 128, versículo 1, donde nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Las bienaventuranzas o las bendiciones para cada uno de nosotros está marcado por el camino que deben seguir los creyentes, los santos, pero sobre todo en el temor hacia el Señor. El objetivo principal en este día es poder identificar que la palabra de Dios está arraigada en nuestros corazones y es parte importante en las decisiones que debemos tomar cada día para seguir los caminos conforme al propósito del Señor, para seguir ese sendero en donde nuestros pasos nos llevan hacia una plenitud con Cristo. Mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes de estos audios, temer a Dios significa hacer su voluntad, significa dar pasos en firme, mediante una fe viva, creyéndole completamente en lo que Dios nos ha dicho. Aún incluso si no entendemos cómo va a funcionar lo que el Señor ha mandado a cada uno de nosotros para que vivamos y lo hagamos. Simplemente es aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas para aquellos que tememos al Señor y queremos hacer su voluntad, sabiendo que encontraremos una vida eterna mediante la aceptación de Jesucristo como nuestro Señor y su Salvador. Es por eso importante comprender que si amamos y atesoramos la voluntad de nuestro corazón y seguimos el camino del recto de los santos, profundizando y marcando una relación íntima y estrecha con el Señor, su reino de justicia vendrá a nuestra vida mediante las bienaventuranzas o las bendiciones que pueden llegar a nuestra vida. Cuán importante es para nosotros que andemos en los caminos del Señor. Cuán importante y cuán delicioso es el poder comprender que el Señor tiene cosas valiosas para cada uno de nosotros. Este salmo nos enseña el camino que los creyentes debemos seguir y algunas características valiosas e importantes que nos traza es, en primer lugar, el camino hacia una vida nueva. Sí, mis hermanos, el camino hacia una vida nueva, mediante el libro de Romanos nos exalta y nos enseña en el capítulo 6, versículo 4, cuando nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Andar en esa vida nueva involucra una aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador, ser transformados en este nuevo hombre, reconocer la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Esa vida nueva es el regalo o es la promesa divina, que también es una bienaventuranza para nosotros. Pero ¿para quiénes? Para quienes confiamos y seguimos ese camino de la felicidad que nos muestra en el Salmo 128:1. Bienaventurados los que andamos en los caminos del Señor. Mis amados hermanos, parte vital e importante también es poder comprender que esa bienaventuranza
o el camino de los creyentes también está marcada por la fe, como nos dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Ese es el caminar diario que cada uno de nosotros tenemos, mediante la fe, mediante esa relación íntima con el Señor, basada exclusivamente en el amor que el Padre ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Porque en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 2 nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en los caminos del Señor también significa aprender a amar a nuestro prójimo, aprender a amar a aquella persona que quizás tiene levantada contra nosotros algún desosiego. Amar significa, mis amados hermanos, que ese amor espiritual, ese amor ágape que Cristo puso en nuestros corazones, tiene que transformarse en una palabra efectiva para salvación y para vida eterna. Porque eso únicamente nos permite tener una estabilidad en nuestro caminar diario, como nos dice Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamado. Las bienaventuranzas vienen para que aquellos siervos del Señor, para que aquellos hijos del Señor, aquellos discípulos del Señor, transiten por la vida conforme a la vocación, al llamado y a la exhortación mediante la cual nuestro Señor utilizó a Pablo para que cada uno de nosotros podamos acercarnos en santidad hacia su presencia. Pero si es necesario que cuando nosotros andemos con temor delante del Señor, también lo hagamos con cautela, porque así nos dice el libro de Efesios capítulo 5 versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí la palabra del Señor nos manifiesta y nos exhorta a que el tiempo que nos ha otorgado en esta vida terrenal, la usemos con sensatez y que seamos diligentes en la obra que nos fue encomendada. Y muchos de nosotros quizás estamos desaprovechando esa gran oportunidad que significa andar con temor y con reverencia delante del Señor. Porque quizás no hemos comprendido que la palabra del Señor ilumina nuestra vida, ilumina nuestro corazón y también nos permite llevar esa lumbrera a quien todavía no ha conocido la palabra de Dios. Y por eso en el libro, en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, la palabra nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las bienaventuranzas significa para cada uno de nosotros que cuando vivimos en el temor del Señor, la sangre de Cristo nos hace salvos y nos hace aceptos hacia Jehová, nuestro Padre eterno. Y ese es el camino que cada uno de los creyentes debe seguir. Porque lo que buscamos es que la máxima bienaventuranza que puede ser dada a nuestra vida es alcanzar esa semejanza y esa plenitud con Cristo. Y así nos dice en el libro de Juan, en primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Permanecer en Cristo y seguir el ejemplo de Cristo
nos permite a cada uno de nosotros que demostremos que somos dignos de confianza, que somos verdaderos hijos de Dios, porque los que temen a Jehová son como Él, dignos de confianza, porque Jehová el Señor ha cumplido todas las promesas que Él hizo al antiguo Israel. Y de la misma manera, aquellas promesas que fueran hechas por su Hijo Jesucristo, a cada uno de nosotros también las cumplirá. Por eso el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56 nos dice: Bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó Moisés por su siervo ha faltado. Y es así, mis hermanos, que de las promesas que nosotros pudiésemos hacer, la dedicación y los votos a Dios es la más importante, el cumplir aquella que nosotros nos pide que oremos con frecuencia, que imitemos al salmista David, quien oró y quien dijo: Tú mismo, oh Dios, has escuchado mis votos, así que ciertamente celebraré tu nombre con melodía para siempre, para pagar mi voto día tras día. Esto lo podemos ver en el Salmo 61, versículos 5 y 8. Con tremendas cosas de justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Por tanto, los moradores de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Eso lo vemos en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 a 6. Por tanto, los moradores de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas. Cuán valiosas e importantes son las promesas que el Señor, nuestro Dios, ha hecho. Y también es importante que nosotros, como siervos de Dios, aprendamos a caminar cumpliendo las promesas que hemos hecho al Señor. Porque también nos exhorta el libro de Eclesiastés 5, 4, 6. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Si queremos ser amigos de Dios, tenemos que ser confiables. Tenemos que aprender a caminar el camino que nuestro Padre Eterno nos ha marcado y nos ha señalado. Y así podemos apreciar conforme a las Escrituras, mis hermanos, y podemos ver cómo Ana, una mujer temerosa de Dios, también demostró que era digna de confianza. Ella vivía en una región montañosa de Efraín con su esposo, el levita Elcana, y con Penina, la otra esposa de éste. Pero como Penina tenía varios hijos, se burlaba de Ana, que era estéril, sobre todo cuando la familia viajaba al tabernáculo. En una de esas ocasiones, Ana le hizo una promesa solemne al Señor. Le dijo que si le daba un hijo, ella se lo entregaría. Sí, que ella se lo entregaría para que le sirviera. Al poco tiempo, Ana quedó embarazada y dio a luz un varón, al que llamó Samuel. Una vez que destetó al niño, lo presentó a Jehová en Silo, y se lo dejó para que le sirviera todos los días de su vida. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Así Ana cumplió su voto y lo hizo aún sin saber que con el tiempo tendría muchos más hijos. Y estos hijos se ven reflejados en 1 Samuel capítulo 2, versículo 20 y 21. Por ende, mis hermanos, para ser amigos de Dios tenemos que ser de mente humilde, caminar la senda de la humildad. Y en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 nos dice la palabra del Señor: finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y el Salmo 138, 6 nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. Mis amados hermanos, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y en el capítulo 9 del libro de Jueces también destaca la importancia de la humildad,
porque es la senda más importante que nosotros debemos seguir. Allí encontramos la parábola que contó Jotán, hijo de Gedeón, y el relato comienza así. Una vez los árboles fueron a ungir sobre sí un rey. El olivo, la higuera y la vid representaron a hombres honorables que nunca buscaron reinar sobre sus hermanos israelitas. En cambio, el cambrón, que solo sirve para la leña, representó el reinado de un asesino ávido de poder, el orgulloso Abimelech. Este hombre se les dio de príncipe sobre Israel por 3 años, pero finalmente sufrió una muerte violenta. Lo vemos en Jueces 9, versículos 8 al 15. Por eso es importante reconocer que la humildad es un factor importante, un camino a seguir delante del Señor. El tomar decisiones acertadas, el camino a seguir para triunfar en la vida como cristiano, significa también discernir lo bueno y lo malo. Sin embargo, la Biblia nos advierte que existe un camino que es recto ante el hombre, pero los caminos de la muerte son su fin después, en Proverbios 14:12. De ahí, mis amados hermanos, que debemos aprender a distinguir lo que es verdaderamente bueno e importante de lo que aparenta serlo. La expresión que aquí podemos ver, los caminos de la muerte, indica que abundan las sendas engañosas. Un camino también pudiera ser que nos parece recto, porque nos engañamos a nosotros mismos. Tomar decisiones basadas en nuestro criterio de lo que es bueno equivale a fiarse del corazón. Y bien lo dice la palabra del Señor en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una conciencia no educada e inexperta puede llevarnos a creer que el mal camino es bueno, que nos ayudará entonces a elegir el buen camino. Elegir el buen camino es hacerlo bajo la perspectiva y la guía de nuestro Señor. Elijamos, mis hermanos, el buen camino. Un estudio diligente de las profundidades de las verdades bíblicas de la palabra de Dios es indispensable a fin de tener las facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Debemos ejercitar dichas facultades mediante el uso adecuado de la palabra de Dios. En Hebreos 5:14 nos dice la palabra del Señor: pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debemos tener cuidado para que lo que a simple vista parezca ser una senda derecha no nos desvíe del camino estrecho que conduce a la vida. Y en Mateo 7, versículos 13 y 14, la palabra nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, mis hermanos, nosotros como siervos del Señor debemos hacer rema, grabarnos en nuestro corazón la promesa del Señor que nos dice que debemos andar la senda del creyente. Pero esta senda del creyente nos ayuda a comprender cómo el hombre sin fe se satisface y cómo el hombre temeroso de Dios también alcanza satisfacción delante de la presencia de Dios. El que es de corazón sin fe se satisface con los resultados de sus propios caminos, sigue diciendo el rey de Israel. Pero el hombre bueno con los resultados de su corazón, de sus tratos. Proverbios 14:14. Es necesario comprender, mis hermanos, al individuo sin fe no le preocupa dar cuentas a Dios de sus actos. Por eso para él no reviste ninguna importancia hacer lo que es recto a la vista del Señor. Y en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3 al 5 nos dice: baste y el tiempo pasado para ver hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso es importante, mis hermanos, estar satisfechos con los resultados de nuestra vida.
Y el Salmo 144, versículo 11 al 15 nos dice: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es mentira. Sean nuestros hijos como platas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Es decir, aquí vemos un pueblo que se satisface únicamente con los resultados de una vida materialista. Pero ¿ese es el camino correcto que debemos seguir? Mientras que el hombre bueno, el hombre espiritual, mira las cosas de otra manera, según las normas y la perspectiva divina. Les satisface no lo material, sino su proceder delante del Señor Jehová su Dios. Porque siente un gozo incomparable sirviendo al Altísimo. Y así lo vemos en el Salmo 144, 15b. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es más importante para nosotros? ¿El camino de las cosas materialistas o el camino de servicio al Altísimo? En donde nosotros reconocemos, al igual que Pablo, que somos siervos del Señor. Y esta palabra, siervo del Señor, en el idioma griego traducido, significa dobleo, que básicamente es reconocer, ser esclavo del Señor. Por eso el hombre es bienaventurado cuando reconoce que su Dios es Jehová de los ejércitos. Por eso es importante, mis amados hermanos, que no pongamos fe en toda palabra, sino que desconozcamos únicamente que el camino correcto es el camino de salvación y de vida eterna delante del Señor. Y Salomón contrasta los caminos del inexperto con los del prudente al decir: cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos, en Proverbios 14:15. El sagaz no es ingenuo. El sagaz reconoce y sabe la senda que debe seguir para agradar no al hombre ni al ojo humano, sino para agradar a Dios. En vez de creer todo lo que oye o dejar que otros lo piensen por él, mide bien sus pasos, reúne todos los hechos y actúa con conocimiento de causa y traza la senda que va a seguir. Y frente a estos hechos los malos tendrán que inclinarse y reconocer que únicamente aquel que teme a Jehová, anda en sus caminos, mis hermanos. El sagaz o prudente difiere del inexperto. Los inexpertos ciertamente tomarán posesión de la tontedad, pero los sagaces llevarán el conocimiento como prenda sobre la cabeza. Proverbios 14:18. Entonces, mis hermanos, el camino que vamos a seguir es de la persona sagaz o la inexperta. ¿Queremos ser tontos a los ojos de los demás? ¿O queremos ser sabios delante de los demás? Pero no en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría del Señor. La falta de discernimiento del inexperto hace que escoja la tontedad. Y esa llega a ser su suerte en la vida. En cambio, el conocimiento adorna al sagaz, del mismo modo que una corona le confiere dignidad de un rey, porque él eligió seguir la sabiduría del Señor y dejarse guiar por lo que la palabra de Dios nos dice. Y por eso los malos tendrán que inclinarse hasta los buenos, afirma el sabio rey, y los inicuos a las puertas del justo, en Proverbios 14:19. Dicho de otra manera, mis amados hermanos del grupo edificados en la palabra y oyentes, al final los buenos triunfarán sobre los malos. Debemos pensar en el aumento que se está dando en el pueblo de Dios y en la superioridad de su modo de vida, cuando son verdaderos discípulos del Señor. Y al observar estas bendiciones que Jehová otorga a sus siervos, definitivamente
Aquellos que se han apartado del Señor tendrán que reconocer que su camino que han elegido es camino de perdición y de muerte, y que el camino a seguir es aquel donde debemos demostrar compasión a los que se hallan en circunstancias difíciles, porque eso es elegir el buen camino a seguir. Y en Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Pero ¿cómo podemos hacerlo, mi hermano? Simplemente proporcionándole los medios de este mundo para el sostén de la vida, como puede ser el dinero, el alimento, el albergue, ropa, atención personal y el amor ágape que el Señor puso en nuestros corazones. Por eso dichoso aquel que socorre a los necesitados, pues hay más felicidad en dar que recibir. Por eso, mis amados hermanos, es importante que sigamos andando en los caminos del Señor, que sigamos andando con amor, como lo veíamos en Efesios 5:2, que sigamos andando con ese amor ágape en el Señor, como nos decía, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, el camino que nosotros debemos seguir es la enseñanza de Jesús, con humildad, con sabiduría y sobre todo reconociendo que al final seremos bienaventurados todos aquellos que tememos a Jehová, pero no un temor de pavor, sino un temor de reverencia delante de Dios. Debemos demostrar estar muy agradecidos por las historias de vida real que contiene la palabra de Dios, porque Dios porque de Dios proviene todo ánimo. Y así nos dice en 2 Corintios 1:3. Ahora bien, mis hermanos, estos relatos de provecho en nuestra vida debemos aplicarnos cada día y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, como nos dice en Gálatas 5:22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo, y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si meditamos en los relatos bíblicos, mis hermanos, se despertará en nosotros el deseo de adquirir cualidades divinas. Además, se estrechará nuestra relación con Dios, quien nos llena de sabiduría y conocimiento y regocijo, como nos dice en Eclesiastés 2:26. Y de este modo alegramos el corazón de Jehová, en Proverbios 27:11. Decidámonos a hacerlo, y sigamos andando siempre en los caminos del Señor, en los caminos del Eterno. Porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos rescatados, mis hermanos. Para que el camino del creyente nos lleve a tener una vida nueva, mediante la fe, mediante el crecimiento de la espiritualidad, logrando en nosotros estabilidad, ese amor ágape, el aprender a caminar con cautela, siguiendo la palabra de Dios, hasta alcanzar la estatura de Cristo, hasta andar en la verdad. Luego entonces, mis hermanos, el camino del Señor es perfecto, que hace que el más humilde de los hombres crezca en sabiduría cuando se toma de la mano del Señor. Sigamos andando en los caminos del Señor, con temor y con reverencia, para que Él sea permitiéndonos disfrutar de esa vida eterna, mediante la aceptación de Jesucristo, su Hijo amado como nuestro Señor y Salvador. Porque el propósito de esto es que cada uno de nosotros podamos llevar un evangelio, una sana doctrina, de la misma manera que lo hicieron los apóstoles.
una doctrina sin mancha, sin mácula. Y que aquellos que todavía no han recibido a Cristo puedan decidirse por ese camino, puedan seguir la senda de justicia que el Señor ha marcado para nosotros, y sobre todo, puedan seguir la recomendación que el apóstol Pedro nos deja en el libro de los Hechos. Cuando Pedro nos dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La bienaventuranza es esa, mis amados hermanos, reconocer que Dios mismo obra en nosotros, porque Él inició la obra, y la perfeccionará hasta la venida de Cristo, porque Él quiere que gocemos de las bienaventuranzas en cada una de nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir la senda estrecha, seguir la senda de salvación y de vida eterna. Yo les invito, mis amados hermanos, ahí donde están, que juntos podamos orar, que juntos podamos reconocer esa bienaventuranza que hay para nuestra vida a través de Cristo Jesús, esa bienaventuranza que el Señor ha reservado para nosotros, porque el Señor nos ha hecho volver de la cautividad ante su presencia, porque el Señor ha permitido que nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua cante en alabanzas a su nombre, porque bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, porque no seremos avergonzados delante de los demás. Bendito Padre eterno, Señor, en esta mañana nos depositamos en tu presencia y te damos gracias por esas bienaventuranzas, por esas bendiciones que tú tienes para nosotros, por esa palabra de vida eterna que tú nos das mediante tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste para que en la cruz, con su sangre maravillosa, Señor, nos dé la salvación y la vida eterna, Señor. Porque a través de esa bienaventuranza, Señor, tú has decidido bendecir al hombre, Padre de los cielos, pero al hombre que teme a Jehová. Por eso bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Padre, hoy te damos gracias y te pedimos que cada uno de los oyentes pueda poner por obra tu palabra, Señor. Que cada uno de los oyentes, Padre de los cielos, pueda venir delante de ti y reconocer tu majestuosidad, Señor. Y reconocer que solamente tomados de tu mano hay esa salvación, hay esa vida eterna, hay ese gozo permanente en nuestros corazones, Señor. Que solamente tomado de tu mano, Padre de los cielos, podemos disfrutar de estar en tu presencia, con un corazón quebrantado, doblegado y sobre todo, con un corazón agradecido, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Padre bendito. En esta mañana oramos y te agradecemos por los favores recibidos en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado, para quien es toda honra y toda gloria. Por los siglos de los siglos te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, mis hermanos. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas de gran manera.